Bueno, aquí vamos a mostrar el punto número 3 de la práctica 7, en el cual se pretende diseñar una máquina de movimiento perpetuo, pero cabe resaltar que todavía no existe ninguna máquina de este tipo. Bueno, para intentar simularla, nosotros ocupamos un convertidor de boost de corriente directa. Lo que este convertidor hace, en pocas palabras, es que tenemos una alimentación de entrada, un voltaje de entrada, y lo va a amplificar a la salida. Para armar este circuito se ocupó una fuente, una fuente en este caso son 4 volts, una bobina de 1 microhenrio, un transistor IRF740, un diodo genérico, un capacitor de 470 microfaradios y una resistencia de 1 kilo ohm. Bueno, la forma en que trabaja este boost converter en inglés es que al aplicar un voltaje a la bobina se va a crear un campo magnético, y cuando se deje de aplicar este campo magnético eh, se va, perdón, cuando se deje de aplicar este voltaje se va a colapsar el campo magnético y crea un gran pico de voltaje. El diodo va a actuar como el voltaje de salida va a ser mayor que el voltaje de entrada, es para que la corriente no regrese hacia la bobina, sino que se mantenga en esta parte del circuito. Este transistor se puede ver como un switch que va a encender y apagar. Este es nuestro generador de pulsos que va a estar enviando unos o ceros para encender o apagar el transistor. Entre más, se requiere gran velocidad que apague y encienda para poder incrementar el voltaje a la salida. Tenemos este capacitor para tener un voltaje estable a la salida, y bueno, lo mismo con la resistencia para tener un voltaje estable a la salida. Bueno, hay que, para tener un cierto voltaje a la salida hay que calcularlo, para la cual se ocupa esta fórmula. Se ocupa el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por el periodo, entre el periodo menos el tiempo inactivo del transistor. Bueno, voy a regresar a Proteus rápido a explicar lo que vamos a ocupar aquí. Lo que se va a modificar va a ser el ancho de pulso, que esto es el tiempo que está inactivo el transistor, ya que como se va a estar apagando y encendiendo, para elevar el voltaje es lo que se va a ocupar, y se tiene en porcentaje, no se tiene en segundos. Y otra cosa importante a analizar, bueno, a detallar aquí, es que en este caso el periodo que yo puse es de 20 microsegundos, pero se puede poner cualquiera. Bueno, ya con esto dicho, ahora podemos calcular algún voltaje de salida. Para eso puse dos ejemplos aquí. Entonces, sabemos que nuestra fuente de entrada es de 4 volts y por ejemplo, yo quiero la salida 16 volts. Entonces, vamos a ocupar esta fórmula que ya había dicho. Entonces, tenemos a la salida 16 volts, a la entrada 4 volts, y como lo había dicho, tengo un periodo de 20 microsegundos, que es el tiempo que tarda en encender y apagar el transistor. Entonces, 20 microsegundos entre 20 microsegundos menos el tiempo inactivo del transistor, que es el que tenemos que calcular. Bueno, entonces multiplicamos el 4 volts por los 20 microsegundos, 80 volts microsegundos tenemos. Después despejamos 20 microsegundos menos T1, lo pasamos multiplicando. Y ahora pasamos los 16 volts dividiendo. Y tenemos 20 microsegundos menos T1 igual a 80 volts microsegundos entre 16 volts. Y simplemente simplificamos. Despejamos T1, que es lo que queremos saber, y eso va a ser igual a 20 microsegundos menos 80 volts microsegundos entre 16 volts. Y al final tenemos que el tiempo inactivo de nuestro transistor debe ser de 15 microsegundos del total de 15 microsegundos. Pero Proteus lo tiene que tomar en porcentaje.
Entonces, si sabemos que nuestro periodo completo del transistor dura 20 microsegundos y es el 100%, queremos que esté 15 microsegundos inactivo, es decir, el 75%, para que me genere 16 volts a la salida. Entonces, ya habiendo calculado cuánto porcentaje de inactividad requiere el transistor, lo podemos colocar en Proteus. Entonces, pasamos a Proteus. Entonces, aquí está mi periodo, que es de 20 microsegundos, y el porcentaje era de 75% para que me genere una salida de 16 volts. Le damos a aceptar y corremos el circuito, y aquí se puede ver que se está estabilizando hasta aproximadamente 15.7, 16 volts. Y bueno, así es como se calcula cualquier voltaje que nosotros querramos a la salida. Por último, tengo otro ejemplo igual. Por ejemplo, queremos 40 volts a la salida. Va a ser igual vamos a utilizar la misma fórmula. Dejé el mismo periodo, que es de 20 microsegundos, y la entrada igual 4 volts. Pero ahora quiero 40 a la salida. Despejamos lo mismo que hicimos arriba. Y al final obtenemos que el tiempo inactivo que debe estar el transistor es de 18 microsegundos, pero Proteus, como les dije, reconoce solo el porcentaje. Si 20 microsegundos es el 100, 18 microsegundos es el 90%. Entonces regresamos a Proteus. Ahora cambiamos el porcentaje que debe estar inactivo al 90% para que me dé 40 volts a la salida. Le damos a aceptar. Corremos el programa. Y ahí está. Aquí está la salida. Tengo 40.8 volts. Y es pues así como funciona este convertidor de voltaje. Aquí se está implementando un generador de pulsos, pero bueno, se podría implementar una de estas máquinas para hacer nuestra máquina perpetua, que aunque se esté implementando 5 volts, estamos generando más voltaje a la salida. Y bueno, podemos ocupar algunas de estas máquinas para no ocupar más energía, sino simplemente los 5 volts. El primero sería el péndulo de Newton, que se basa en la ley de la conservación de la energía, y bueno, tiene este funcionamiento. Y lo que sería es poner un sensor en esta parte de Proteus, un sensor óptico de distancia, de lo que sea. Se pone aquí en vez de este generador de pulsos, y lo que va a estar detectando es cuando pasa la bolita cerca del sensor, para que así se generen pulsos hacia el programa. Y bueno, vaya elevando el voltaje. Otra forma sería con una rueda hidráulica, que igual se coloque un sensor cada vez que pase el recipiente, que es los recipientes que mueven el agua, y cada vez que lo detecte igual genere pulsos, para igual generar nuestra máquina de movimiento perpetuo, que repito, no existen, pero es lo que se intenta simular. Y por último, una idea sencilla sería un fidget spinner, que, bueno, si bien se detiene en un tiempo relativamente corto, a diferencia de los otros dos componentes, aún así es servible. Podría funcionar nuestro componente, nuestro circuito, e igual detectando cada vez que pasa una de los valeros del fidget spinner. Y bueno, eso sería todo. Así podremos implementar una máquina de movimiento perpetuo. Gracias.